Ella solo quería una última oportunidad con su ex. Pero quien respondió fue el hombre más inesperado, y todo cambió a partir de aquel mensaje. Si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte a este canal. Publicamos todos los días. Continuando. Marina Silva siempre había odiado los eventos sociales, especialmente aquellos donde los hombres usaban smokings caros y las mujeres competían para ver quién tenía el escote más atrevido o las joyas más llamativas. Aquella noche de sábado en Buenos Aires, ella estaba en el Alvear Palace, uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, participando en 1900, el baile de gala anual del sector de la construcción civil. Sus cabellos castaños estaban recogidos en un elegante moño y usaba un vestido negro discreto que realzaba su belleza natural sin exageraciones. A los 32 años, Marina había construido una reputación sólida como arquitecta, siempre priorizando la funcionalidad y la sostenibilidad en sus proyectos. Su presencia en aquella fiesta no era por placer, sino por necesidad profesional. La oficina donde trabajaba como socia estaba negociando una fusión estratégica con una constructora de renombre, y su presencia era obligatoria para representar los intereses de la empresa. Mientras circulaba por el salón principal, sosteniendo una copa de champán que apenas tocaba, Marina observaba con cierto desdén la ostentación exagerada a su alrededor. Los candelabros de cristal parecían disputar atención con las columnas de mármol importado, y ella no podía dejar de pensar en cómo aquel dinero podría ser mejor invertido en proyectos de vivienda social. Fue entonces cuando sus ojos encontraron los de él. Al otro lado del salón, apoyado contra una de las columnas, estaba un hombre que parecía tan fuera de lugar como ella. Alto, con hombros anchos que llenaban perfectamente el smoking a medida, tenía cabellos oscuros con algunas canas en las sienes y una mirada que transmitía inteligencia y una frialdad casi intimidante. Ricardo Mendonça, a los 45 años, era el nuevo CEO de Mendonça Asociados, una de las mayores constructoras del país. Había asumido el cargo apenas 6 meses antes, tras la muerte de su padre, y su reputación lo precedía. Era conocido por ser implacable en los negocios, extremadamente inteligente y completamente reacio a las relaciones personales. Marina no sabía quién era él en aquel momento, pero algo en su postura la intrigó. A diferencia de los otros hombres presentes, que gesticulaban animadamente o reían demasiado alto, él permanecía en silencio, observando todo con una expresión que mezclaba tedio y desprecio. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, ella sintió una corriente eléctrica recorrer su espina dorsal. Él la estudió por algunos segundos, como si intentara descifrarla antes de desviar la mirada. La oportunidad de conversar surgió cuando Marina se acercó al bar para cambiar su copa aún llena por un zumo de naranja. Él estaba allí, pidiendo un whisky puro, y hizo un comentario irónico sobre la decoración exagerada del salón. «Parece que contrataron al arquitecto que diseñó Versalles», dijo él, con una media sonrisa que no llegaba a los ojos. Marina rió bajito. «Peor aún. Versalles al menos tiene historia. Esto aquí es solo ostentación vacía». Él se volvió completamente hacia ella, interesado. «¿Usted entiende de arquitectura?» «Soy arquitecta», respondió Marina, extendiendo la mano. «Marina Silva». «Ricardo Mendonça», dijo él, estrechando su mano con firmeza. «Y tiene razón sobre la decoración. Es exactamente el tipo de cosa que demuestra mucho dinero y poco buen gusto». A partir de aquel momento, la conversación fluyó naturalmente. Hablaron sobre arte, sobre la diferencia entre lujo y elegancia, sobre cómo la arquitectura moderna había perdido su alma en favor del espectáculo. Ricardo sorprendió a Marina con sus conocimientos sobre urbanismo y sostenibilidad, temas que ella no esperaba que interesaran a un CEO de constructora. Él, a su vez, quedó fascinado por la forma en que ella hablaba sobre sus proyectos, siempre enfocándose en el impacto social y ambiental. «La mayoría de los arquitectos que conozco solo piensan en premios y reconocimiento», comentó él, mientras caminaban por la terraza que daba vista a la ciudad iluminada. «Y la mayoría de los empresarios
Solo piensa en lucro, rebatió Marina sin hostilidad. Pero imagino que usted es diferente. ¿Por qué imagina eso? Porque está aquí conversando conmigo sobre ética en la construcción civil en lugar de estar allá dentro haciendo networking y cerrando negocios. Él rió por primera vez en la noche, un sonido grave y genuino. Touché. Cuando la orquesta comenzó a tocar un vals suave, Ricardo se sorprendió a sí mismo al invitar a Marina a bailar. Ella dudó por un instante. No era del tipo que bailaba en público, pero algo en la mirada de él la hizo aceptar. En la pista de baile, envueltos por la música y por la atmósfera intimista creada por las luces suaves, ellos se movieron en perfecta armonía. Marina sintió las manos firmes de Ricardo en su cintura, la forma en que él la conducía con seguridad pero sin imposición. Él sintió el perfume suave de ella, la ligereza de sus movimientos, la forma en que ella se entregaba al baile sin reservas. «Usted baila bien para alguien que claramente odia las fiestas», murmuró él cerca de su oído. «Usted también», respondió ella, sintiendo un escalofrío recorrer su piel. «Debe ser porque encontré a alguien que las odia tanto como yo». Ellos rieron juntos, y en aquel momento el resto del mundo pareció desaparecer. Ya no había más empresarios en busca de negocios, ni arquitectas representando oficinas. Había apenas dos seres humanos que habían encontrado, inesperadamente, una conexión genuina en medio de un ambiente artificial. La noche evolucionó de forma natural. Después del baile, ellos se retiraron a un rincón más reservado de la terraza, donde continuaron conversando sobre sus vidas, sus sueños, sus desilusiones. Marina contó sobre sus proyectos de vivienda social, sobre cómo había dejado una oficina renombrada para abrir su propia empresa enfocada en responsabilidad social. Ricardo habló sobre la presión de asumir los negocios de la familia, sobre cómo se sentía prisionero de expectativas que no había elegido. «A veces pienso cómo sería mi vida si pudiera empezar de cero», confesó él, mirando las luces de la ciudad. «Tomar mis propias decisiones, sin el peso del apellido». «Nunca es tarde para empezar de nuevo», dijo Marina. «Quizás no de cero, pero usted puede redefinir sus prioridades». «¿Y usted? ¿Ya redefinió las suyas?» «Estoy intentándolo, todos los días». Había una honestidad cruda en sus palabras que tocó algo profundo en Ricardo. Hacía años que no conversaba con alguien de forma tan abierta, sin máscaras ni juegos de interés. Marina representaba todo lo que él había perdido a lo largo de los años: simplicidad, autenticidad, propósito. Cuando el hotel comenzó a vaciarse y la fiesta llegó a su fin, ninguno de los dos quería que la noche terminara. Ricardo, en un impulso que lo sorprendió, sugirió que fueran a tomar un último trago en el bar del hotel. Marina, que normalmente habría declinado educadamente y se habría ido a casa, aceptó. En el bar más íntimo del hotel, sentados en sillones de cuero que los envolvían como un abrazo, ellos continuaron conversando sobre todo y nada. La química entre ellos era palpable, pero había también una conexión emocional que trascendía la atracción física. Ricardo contó sobre la soledad que sentía, a pesar de estar siempre rodeado de personas. Marina habló sobre la relación que había terminado hacía pocos meses, sobre cómo se había sentido incomprendida y subestimada. «Él nunca entendió por qué yo renuncié a un salario alto para trabajar con vivienda popular», dijo ella, girando el líquido dorado en su vaso. «Decía que yo era demasiado idealista, que necesitaba ser más pragmática». «Quizás él tenía envidia», sugirió Ricardo, «de su coraje para seguir sus convicciones, independientemente de lo que los demás piensen». «¿Y usted? ¿Ya siguió sus convicciones en detrimento de la opinión ajena?» Ricardo quedó en silencio por un largo momento. No con la frecuencia que debería». «Nunca es tarde», repitió Marina, haciendo eco de sus propias palabras de más temprano. Fue entonces cuando sus miradas se encontraron nuevamente, y esta vez ninguno de los dos desvió. La tensión sexual que había estado creciendo a lo largo de la noche finalmente llegó al punto de ebullición. Ricardo extendió la mano y tocó suavemente el rostro de Marina, que cerró los ojos al sentir el contacto. «Marina»,
dijo él, su voz más ronca. Yo... Lo sé, susurró ella, cubriendo la mano de él con la suya. Lo que sucedió a continuación pareció inevitable, y al mismo tiempo completamente sorprendente. Ricardo pidió una suite en el hotel, y Marina, contrariando todos sus instintos cautelosos, aceptó acompañarlo. En el ascensor, ellos se besaron por primera vez, un beso intenso que despertó sensaciones que Marina había olvidado que existían. En la suite, iluminada apenas por la luz suave de las lámparas y por la vista panorámica de la ciudad, ellos se entregaron el uno al otro con una pasión que sorprendió a ambos. No era solo deseo físico, sino una necesidad urgente de conexión, de intimidad, de perderse en algo mayor que sus vidas solitarias. Ricardo fue tierno y apasionado, tratando a Marina como si ella fuera hecha de cristal, pero también lo suficientemente salvaje para despertar en ella sensaciones que ella no sabía que podía sentir. Marina se entregó completamente, dejando de lado todas sus defensas y miedos. Ellos hicieron el amor como si el mundo fuera a acabar a la mañana siguiente, y después quedaron despiertos conversando hasta casi el amanecer. Envueltos apenas por las sábanas de seda y por los brazos del uno del otro, compartieron historias de la infancia, miedos secretos, sueños que nunca habían contado a nadie. Era como si hubieran encontrado, en aquellas pocas horas, una intimidad que muchas parejas no consiguen en años juntos. Pero cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de Buenos Aires con tonos dorados y rosados, la realidad comenzó a imponerse. Marina sabía que tenía una reunión importante por la mañana, y la magia de aquella noche comenzó a dar lugar a la ansiedad sobre las posibles consecuencias de sus actos. Ella se vistió en silencio, mientras Ricardo dormía profundamente, exhausto física y emocionalmente. Por un momento, Marina dudó al lado de la cama, observando su rostro relajado en el sueño. Quería dejar una nota, un número de teléfono, una forma de contacto. Pero el miedo de que aquella noche perfecta se transformara en algo complicado y doloroso la hizo desistir. Era mejor guardar aquella memoria tal como era, perfecta y completa. Ella salió del hotel discretamente, tomó un taxi y siguió para casa, donde tomó un baño rápido y se preparó para otro día de trabajo. Durante 20 el trayecto a la oficina, su mente vagaba entre la reunión que tendría por delante y las sensaciones aún vívidas de la noche anterior. Fue entonces cuando, en un impulso, tomó el celular y decidió escribir un mensaje a Gabriel, su exnovio. Gabriel había terminado con ella 3 meses antes, alegando que ella era demasiado obsesiva con el trabajo y que nunca tendría tiempo para una familia. Las últimas palabras de él habían sido especialmente duras. «Vas a morir sola, Marina. Tu idealismo no te va a calentar en la vejez». Las palabras aún dolían, y después de una noche, como la que había vivido, Marina sintió una necesidad extraña de disculparse, quizás con la esperanza de encontrar algún tipo de cierre. Con los dedos temblándole ligeramente, ella digitó: «Gabriel, sé que no tengo derecho a mandar mensajes después de tanto tiempo, pero necesito decir, disculpa por todo. Tenías razón sobre algunas cosas y espero que seas feliz». Presionó enviar sin revisar, enfocada en la reunión que sucedería en breve. No percibió que, en la prisa, y con la mente aún nublada por las emociones de la noche anterior, había seleccionado el número equivocado. El mensaje fue directo al celular de Ricardo Mendonza. Ricardo se despertó 1 hora después de que Marina se hubiera ido, y el primer sentimiento que lo invadió fue de decepción. Había esperado despertar con ella a su lado, quizás tomar café juntos, conversar sobre la noche extraordinaria que habían compartido. Encontrar la suite vacía lo dejó con una sensación de vacío que no conseguía explicar. No era común que él se conectara con alguien de forma tan intensa y rápida. Estaba arreglándose para salir cuando el celular vibró con un nuevo mensaje. Al leer el texto de Marina, una sonrisa se extendió por su rostro. Ella se había arrepentido de haberse ido sin despedirse. Estaba disculpándose.
Esto significaba que la noche había sido tan especial para ella como para él. Sin dudar, él respondió: «No hay nada de qué disculparse, Marina. La noche pasada fue inolvidable. Me gustaría mucho verla de nuevo. Si quiere, podemos conversar con calma». Ricardo. Del otro lado de la ciudad, Marina estaba saliendo de su reunión cuando el celular vibró. Al ver la respuesta, su mundo se detuvo. No era Gabriel quien había respondido. El número... Ella verificó rápidamente. Era el número que había guardado la noche anterior cuando Ricardo le había llamado para pedir un coche para ella. Por error, había enviado el mensaje de disculpas destinado a su exnovio, al hombre con quien había dormido la noche anterior. El rubor tomó cuenta de su rostro. ¿Cómo explicar aquello? El mensaje daba a entender que ella se estaba disculpando por algo que había hecho con él, cuando en realidad era un intento torpe de hacer las paces con el pasado. Ella releyó la respuesta de Ricardo, notando la ternura en sus palabras, la forma en que él había interpretado su mensaje, como un arrepentimiento por haberse ido sin despedirse. Quizás fuera mejor dejarlo como estaba. Quizás aquel malentendido había abierto una puerta que ella no tendría coraje de abrir sola. Después de algunos minutos de duda, ella respondió: «Ricardo, la verdad es que este mensaje era para otra persona. Fue enviado por error. Pero tiene razón, la noche fue inolvidable. Debería haber dejado una nota». La respuesta de él llegó rápidamente. «¿Qué tipo de error feliz es este? Ahora estoy aún más intrigado. ¿Puedo llevarla a cenar esta noche? Prometo que será menos formal que el baile de ayer». Marina rió sola, sentada en el asiento trasero del Uber que la llevaba de vuelta a casa. Había algo de liberador en aquella situación absurda. Un error que se había transformado en una segunda oportunidad. «Acepto», digitó ella, «pero escojo el lugar. Nada de hoteles 5 estrellas. ¿Qué tal una pizza?» «Perfecto. Cuanto más lejos de los focos, mejor». Y así comenzó un intercambio de mensajes que se extendería por los próximos días, revelando capas cada vez más profundas de sus personalidades. Ricardo mostraba un lado sensible y protector que pocos conocían. Marina se revelaba divertida y cariñosa, muy diferente de la mujer profesional y reservada que el mundo veía. Ellos parecían dos adolescentes descubriendo el primer amor, enviando mensajes a toda hora, ansiosos por las respuestas, creando intimidad a través de las palabras. Los mensajes entre Marina y Ricardo se convirtieron en la mejor parte de los días de ambos. Durante la semana que siguió al baile, ellos intercambiaron cientos de textos, desde buenos días cariñosos hasta largas reflexiones sobre la vida enviadas en la madrugada. Marina descubrió que por detrás de la fachada de CEO implacable había un hombre que leía poesía, que se preocupaba genuinamente por sus empleados y que había donado anónimamente millones para ONGs de educación. Ricardo descubrió una mujer que hacía chistes inteligentes, que lloraba viendo películas de animación y que había creado un programa de becas para estudiantes carentes de arquitectura. El miércoles, ellos finalmente se encontraron para la cena prometida. Marina escogió una pizzería pequeña y acogedora en el barrio de Palermo Soho, lejos de los restaurantes sofisticados donde Ricardo normalmente era visto. Cuando él llegó, conduciendo personalmente un BMW discreto, en lugar de ser llevado por un chofer, Marina supo que él había entendido la propuesta de la noche: ser solo dos personas conociéndose, sin títulos ni expectativas. «Pensé que ibas a aparecer de traje», dijo ella, sonriendo al verlo usar jeans oscuros y una camisa social azul marino sin corbata. «Pensé en venir, pero entonces recordé que criticaste la ostentación del hotel», respondió él, devolviéndole la sonrisa. «Además, quiero que me veas como Ricardo, no como el CEO de Mendonça y Asociados». Durante la cena, ellos conversaron sobre todo: infancia, familia, fracasos, sueños. Marina contó sobre la muerte de su madre cuando ella tenía 15 años, sobre cómo eso la había hecho madurar demasiado pronto y volverse independiente. Ricardo habló sobre la presión constante de cargar el legado familiar,
sobre cómo había sacrificado relaciones personales en nombre de la empresa. ¿Ya estuvo casado?, preguntó Marina, mordiendo un trozo de pizza margherita. Casi, respondió él, bebiendo el vino tinto que habían escogido juntos. Me prometí hace 5 años con una abogada, Carolina. Era perfecta en el papel, bonita, inteligente, de la misma clase social. Nuestros padres aprobaban, nuestros amigos decían que formábamos una pareja hermosa. ¿Qué pasó? Me di cuenta de que estábamos interpretando papeles. Ella quería ser la esposa del CEO, yo quería una compañera que me diera herederos y prestigio social. Ninguno de los dos se importaba realmente con quién era el otro por dentro. Marina asintió entendiendo perfectamente. Conmigo fue diferente, pero parecido. Gabriel, él me amaba, creo, pero amaba una versión de mí que existía solo en su cabeza. Quería que yo fuera más dócil, menos enfocada en el trabajo, más dispuesta a renunciar a mis sueños por los suyos. ¿Y usted lo consideró? Por un tiempo. Llegué a pensar en aceptar una propuesta para trabajar en una oficina tradicional, ganando el triple de lo que gano ahora, solo para probar que podía ser la novia perfecta que él quería. Ella hizo una pausa, jugando, con la copa de vino. Pero me di cuenta de que sería una traición a mí misma, y si él no conseguía aceptarme como soy, entonces no era amor de verdad. Ricardo extendió la mano por encima de la mesa y tocó la de ella. Él era idiota. Usted ni lo conoce, rió Marina. No necesito. Cualquier hombre que no consiga ver el valor de una mujer como usted es idiota por definición. El calor de la mano de Ricardo sobre la suya hizo el corazón de Marina acelerar. Había una sinceridad en sus ojos que la hacía creer en cada palabra. Cuando ellos se despidieron aquella noche, con un beso suave pero cargado de promesas, Marina supo que se estaba enamorando peligrosamente rápido. Los días siguientes fueron un torbellino de encuentros discretos y conversaciones largas. Ricardo la llevó a conocer un proyecto habitacional que su empresa estaba desarrollando en asociación con el gobierno provincial, mostrando un lado de su trabajo que pocos conocían. Marina lo sorprendió llevándolo a conocer una guardería que ella había diseñado voluntariamente en una comunidad carente, donde los niños lo recibieron como si fuera un tío querido. «Usted tiene facilidad con los niños», comentó Marina, observándolo jugar en el parque que ella había diseñado. «Siempre quise tener hijos», confesó él, empujando el columpio donde una niña de 5 años reía alegremente. «Pero nunca encontré a la persona adecuada para construir una familia». La intensidad de la mirada que él dirigió a Marina mientras decía eso hizo que ella sintiera mariposas en el estómago. Era demasiado pronto para conversaciones sobre el futuro, pero había algo en la forma en que ellos encajaban que parecía natural e inevitable. Fue un jueves por la noche cuando Marina estaba saliendo de la oficina más tarde de lo habitual, que ella notó por primera vez que algo andaba mal. Un coche oscuro estaba estacionado al otro lado de la calle, con los cristales tintados, y ella tuvo la extraña sensación de estar siendo observada. Intentó convencerse de que era paranoia, pero cuando miró por la ventana de su apartamento antes de dormir, el mismo coche estaba en la calle. El viernes, el teléfono de su oficina sonó 3 veces seguidas, y siempre que ella atendía, la persona del otro lado colgaba inmediatamente. Sus socios, Carlos y Patricia, con quienes había fundado la oficina 5 años antes, también comenzaron a reportar llamadas extrañas. «Debe ser algún cliente insatisfecho», dijo Carlos intentando tranquilizar a Marina. «Usted sabe cómo es. A veces la gente se pone nerviosa cuando no consigue hablar con nosotros inmediatamente». Pero Marina sabía que no era eso. Había algo siniestro en aquellos silencios del otro lado de la línea, algo deliberado y amenazador. Ella consideró contarle a Ricardo, pero decidió no preocuparlo. Al fin y al cabo, ¿qué podría hacer él? Y ellos todavía se estaban conociendo. No quería parecer dramática o necesitada. El fin de semana trajo un alivio temporal. Ricardo la invitó a pasar el domingo en 1908 su casa, una mansión elegante pero acogedora en Barrio Norte. Él mismo cocinó para ella.
una pasta con salsa de tomates frescos que rivalizaba con cualquier restaurante italiano. Pasaron la tarde tumbados en el sofá, ella leyendo un libro de arquitectura sostenible mientras él revisaba informes, ocasionalmente intercambiando besos y caricias distraídas. «Usted podría mudarse aquí», dijo él de repente, haciendo que Marina levantara los ojos del libro. «¿Cómo así?» «No permanentemente», él se apresuró a explicar, sonrojándose ligeramente. «Quiero decir, si quiere. Tengo una oficina enorme que usted podría usar, una piscina, una cocina más grande que todo su apartamento». Marina rió conmovida por la timidez de él. «Llevamos 2 semanas juntos, Ricardo». «Lo sé. Es una locura». Él se sentó tirándola hacia más cerca. «Pero siento como si te conociera desde hace años, como si siempre debieras estar aquí». «Lo entiendo», susurró Marina acurrucándose en el pecho de él. «Siento lo mismo». Ellos hicieron el amor nuevamente aquella tarde, esta vez despacio y con ternura, explorando cada centímetro del cuerpo del uno del otro, como si estuvieran memorizando cada detalle. Después se durmieron entrelazados en el sofá, bajo una manta de cachemira, con el sol del final de Minonsenton, la tarde dorado entrando por las ventanas grandes. Cuando Marina se despertó, ya estaba anocheciendo, y Ricardo preparaba té en la cocina. Ella se vistió perezosamente y fue a unirse a él, sintiéndose más en casa en aquella casa que en su propio apartamento. Era un sentimiento aterrador y maravilloso al mismo tiempo. «Mi celular no para de sonar», dijo ella, verificando las notificaciones. Había 7 llamadas perdidas de números desconocidos, todas en los últimos 30 minutos. Ricardo frunció el ceño. «Debe ser alguna emergencia en la oficina». Pero cuando Marina devolvió una de las llamadas, la persona del otro lado permaneció en silencio por algunos segundos antes de colgar abruptamente. Una sensación de miedo comenzó a formarse en su estómago. «Esto está pasando desde el jueves», admitió ella, finalmente. «Coches extraños, llamadas misteriosas. Estoy empezando a creer que alguien me está siguiendo». El rostro de Ricardo se cerró inmediatamente. «Marina, esto es serio. Usted necesita presentar una denuncia». «¿Para denunciar qué?» «Que un coche estaba estacionado en mi calle. Que alguien llama y cuelga. Para crear un registro en caso de que las cosas escalen». Él la atrajo hacia sí, el proteccionismo evidente en su voz. «Usted se quedará aquí esta noche. No quiero que regrese a su apartamento sola». Marina sabía que él tenía razón, pero una parte de ella se negaba a sentirse víctima. «Ricardo, yo no puedo esconderme cada vez que algo extraño suceda». «No es esconderse, es ser precavida». Ellos pasaron la noche juntos, pero la ligereza del inicio del día se había perdido. Ricardo quedó visiblemente tenso, verificando los cerrojos de las puertas y el sistema de seguridad más veces de lo normal. Marina intentó relajarse, pero cada ruido la hacía sobresaltarse. El lunes la situación empeoró. Marina llegó a la oficina y encontró a Carlos y Patricia pálidos, conversando en susurros. Sobre la mesa de reuniones estaban esparcidos documentos oficiales con el timbre del Ministerio Público. «Marina», dijo Patricia, con la voz temblorosa, «necesitamos hablar». Lo que siguió fue como una pesadilla en cámara lenta. Una investigación había sido abierta sobre posibles irregularidades en licitaciones públicas de las cuales la oficina había participado en los últimos 2 años. Marina era mencionada específicamente en varios pasajes, acusada de posible direccionamiento de concursos y sobreprecio en proyectos. «Esto es ridículo», dijo Marina, hojeando los documentos con manos temblorosas. «Todos nuestros proyectos siguieron rigurosamente la legislación. Tenemos toda la documentación». «Lo sé», dijo Carlos, «pero las acusaciones son específicas. Alguien proporcionó información detallada sobre nuestros procesos internos, nuestras hojas de costos, hasta correos electrónicos intercambiados entre nosotros. Como si tuvieran un informante interno», añadió Patricia. Marina sintió el mundo girar a su alrededor. En menos de una semana,
Su vida se había transformado de un cuento de hadas en una pesadilla kafkiana. Las llamadas misteriosas, el coche siguiéndola, ahora una investigación criminal donde ella era la principal sospechosa. No podía ser coincidencia. ¿Quién está conduciendo la investigación?, preguntó ella, temiendo la respuesta. Carlos verificó los documentos. Varios organismos están involucrados. El Ministerio Público, la Contraloría General, y hay una empresa privada de auditoría que fue contratada para analizar los contratos. Mendonça in Asociados. La sangre de Marina se heló. ¿Qué? Mendonça in Asociados es una de las mayores empresas de consultoría y auditoría del país. Fueron contratados para revisar todos los contratos públicos del sector de la construcción de los últimos 5 años. Marina se sintió nauseabunda. Ricardo, el hombre del que se estaba enamorando, el hombre en cuya casa había dormido, en cuyos brazos había encontrado paz, era el responsable de investigar su empresa. Demió investigarla a ella. Con manos temblorosas, ella tomó el celular y buscó rápidamente en Internet. Mendonça en Asociados. CEO Ricardo Mendonça asume el mando de la investigación sobre fraudes en licitaciones públicas, decía el titular de un periódico en línea de la semana anterior. La fecha era de 2 días antes del baile donde se conocieron. Las piezas comenzaron a encajar de forma dolorosamente clara. El interés de Ricardo por ella no era genuino. Era profesional. Él sabía quién era ella desde el principio, sabía sobre la investigación, probablemente incluso orquestó el encuentro de ellos en el baile. La noche maravillosa, las conversaciones íntimas, los planes de futuro. Todo había sido una mentira elaborada para que ella se sintiera segura y bajara la guardia. «Marina», la voz de Carlos parecía venir de muy lejos. «¿Usted está bien?». Se puso pálida. Ella no conseguía formar palabras. El teléfono vibró con un nuevo mensaje de Ricardo. «Buenos días, mi amor. Soñé contigo toda la noche. Apenas puedo esperar para verte esta noche. Te amo. Te amo». Las palabras que ella había esperado tanto para oír ahora sonaban como una cruel broma del destino. Él la amaba tanto que estaba intentando destruir su carrera y su reputación. Él la amaba tanto que había usado la intimidad entre ellos para recolectar informaciones que podrían llevarla a la prisión. «Necesito salir», dijo ella abruptamente, tomando su bolso. «No me llamen hoy». Marina salió de la oficina tambaleándose, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. En la acera, respiró hondo varias veces, intentando controlar la náusea que amenazaba dominarla. El celular vibró nuevamente. Otro mensaje de Ricardo. «¿Todo bien por ahí? Pareces distante hoy. Podemos conversar si quieres». Con dedos que temblaban de rabia y decepción, ella digitó una respuesta fría. «Creo que es mejor que lo dejemos aquí, Ricardo. Fue bueno mientras duró, pero no va a funcionar entre nosotros. Gracias por estos días». La respuesta de él llegó casi inmediatamente. «Marina, ¿qué pasó? ¿Podemos encontrarnos y conversar? Por favor, no hagas esto por mensaje». Ella bloqueó el número sin responder. Después, con lágrimas escurriendo por su rostro, lo bloqueó también en todas las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Si él quería jugar al gato y al ratón, tendría que hacerlo sin la cooperación de ella. Durante el resto de la semana, Marina se convirtió en una persona diferente. Fría, calculadora, enfocada solo en protegerse. Contrató al mejor abogado criminalista que podía pagar, reunió toda la documentación de todos los proyectos de los últimos 5 años, se preparó para la batalla legal que estaba por venir, se mudó temporalmente a la casa de Patricia no queriendo quedarse sola en su apartamento. Ricardo intentó contactarla de todas las formas posibles, llamó de la oficina, mandó correos electrónicos, apareció en el edificio de su oficina, pero Marina había instruido a la recepcionista a decir que ella no estaba. Él llegó a ir hasta la casa de Patricia, pero Marina se rehusó a abrir la puerta, incluso escuchándolo implorar desde afuera para que ella le diera una oportunidad de explicar. «Marina, por favor»,
gritó él, la voz cargada de desesperación. «Usted está interpretando todo mal. Déjeme explicar». Pero ella no quería explicaciones. Quería apenas olvidar que había sido lo suficientemente idiota para creer que alguien como Ricardo Mendonça pudiera interesarse genuinamente por alguien como ella. La diferencia entre sus mundos era muy grande, y ella había sido ingenua al pensar que pudiera ser diferente. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de la vida de Marina. La investigación se intensificó. Periodistas comenzaron a llamar cuestionando sobre las acusaciones, clientes cancelaron contratos, proveedores pasaron a exigir pago anticipado. La oficina que ella había construido con tanto sudor y dedicación se estaba desmoronando delante de sus ojos. Ricardo, a su vez, se sumergió en el trabajo con una ferocidad que preocupó incluso a sus empleados más cercanos. Trabajaba 16 horas al día, raramente salía de la oficina, perdió peso visiblemente. Su secretaria, Marcia, que trabajaba con él hacía más de 10 años, intentó varias veces sacar el tema de lo que estaba sucediendo, pero él se rehusaba a hablar sobre vida personal. Lo que Ricardo no conseguía entender era cómo Marina había descubierto sobre la investigación y por qué había asumido automáticamente que él tenía segundas intenciones. La coincidencia era desafortunada, pero era exactamente eso, una coincidencia. Él se había enamorado de ella antes incluso de saber cuál era su profesión, mucho menos que su empresa estaba en la mira de la investigación. Pero Marina había desaparecido de la vida de él como si nunca hubiera existido, y cada día que pasaba sin poder explicarse era un día más de agonía. Él consideró abandonar la investigación, pero sabía que eso levantaría aún más sospechas sobre sus motivos. La única salida era conducir todo con la máxima transparencia y rogar para que la verdad saliera a la luz de forma que Marina pudiera entender que él jamás la había usado. Fue entonces cuando, analizando los documentos del caso con más atención, Ricardo comenzó a notar inconsistencias que no había percibido antes, pequeñas alteraciones en fechas, firmas que parecían ligeramente diferentes cuando comparadas con otros documentos, numeraciones que no seguían la secuencia lógica. Alguien había manipulado las evidencias contra Marina, y si alguien había manipulado las evidencias, eso significaba que había una conspiración mucho mayor en juego. Una conspiración de la cual tanto él como Marina eran víctimas, no adversarios. Ricardo pasó las 3 semanas siguientes sumergido en una investigación obsesiva. Cada noche, después del horario normal, él se encerraba en su oficina particular y analizaba minuciosamente todos los documentos relacionados con el caso de Marina. Lo que había comenzado como una sospecha basada en inconsistencias menores, rápidamente se transformó en certeza. Alguien había falsificado evidencias para incriminar a Marina Silva y su oficina. Las alteraciones eran sutiles, pero detectables para alguien con su experiencia en auditoría forense. Fechas de correos electrónicos que no correspondían a los metadatos originales, hojas de cálculo con formato ligeramente diferente del estándar usado por la empresa de Marina, firmas digitales que, bajo análisis más profundo, revelaban señales de manipulación digital. Quien había hecho eso era profesional, pero no perfecto. Ricardo sabía que no podía conducir esa investigación paralela solo, especialmente considerando su conflicto de intereses personal. Fue cuando se acordó de Daniel Santos, un exagente de la Policía Federal, especializado en crímenes financieros y corrupción, que había dejado la corporación para abrir una empresa de consultoría en seguridad corporativa. Ricardo y Daniel habían trabajado juntos, en algunos casos, en el 1900 pasado, y él confiaba en la discreción y competencia del exagente. El encuentro sucedió en un restaurante discreto en Puerto Madero, un domingo por la noche cuando había pocos clientes. Ricardo llegó primero, escogiendo una mesa al fondo del establecimiento, lejos de oídos curiosos. Daniel apareció puntualmente, un hombre de 40 y tantos años, alto y delgado, con cabellos grises y ojos que no perdían ningún detalle. «Ricardo», saludó Daniel, estrechándole la mano con firmeza.
Hace tiempo, cuando llamaste, imaginé que sería algo grande. Es más grande de lo que imaginaba, respondió Ricardo, deslizando un sobre por encima de la mesa. Necesito que analices esto con discreción total. Estoy sospechando de manipulación de evidencias en una investigación en la que estoy involucrado profesionalmente. Daniel abrió el sobre y examinó rápidamente el contenido. ¿Caso de la arquitecta Marina Silva? ¿Usted conoce el caso? Leí sobre él en los periódicos. Oficina de arquitectura acusada de direccionar licitaciones públicas. Daniel lo estudió con atención. ¿Cuál es su interés personal en esto, Ricardo? Y no me diga que es solo profesional, porque usted no me llamaría aquí un domingo por la noche por cuestiones de trabajo. Ricardo suspiró. No valía la pena intentar engañar a Daniel. El exagente era demasiado bueno leyendo personas. Yo me involucré con ella, antes de saber sobre la investigación. Cuando ella descubrió que mi empresa estaba conduciendo la auditoría, cortó contacto conmigo completamente. Cree que yo la usé. ¿Y usted la usó? No, respondió Ricardo firmemente. Conocí a Marina en un evento social. No sabía ni cuál era su profesión cuando nos involucramos. Es algo real, Daniel. Más real que cualquier cosa que haya sentido. Daniel asintió guardando los documentos en el sobre. Voy a analizar todo. Si hay manipulación, la encontraré. Pero necesito que usted entienda. Si yo descubro que hay una conspiración para incriminarla, eso va a afectar a mucha más gente que solo a ustedes dos. Estoy preparado para las consecuencias. Espero que sí. Mientras Daniel conducía su investigación, Marina vivía sus peores momentos desde la muerte de su madre. La oficina estaba prácticamente paralizada, con apenas algunos clientes fieles manteniendo contratos activos. Carlos y Patricia intentaban mantener el ánimo alto, pero era visible el estrés que la situación estaba causando en todos. Las economías personales de Marina se estaban agotando rápidamente con los costos de los abogados, y ella había considerado seriamente cerrar la empresa y buscar empleo en alguna oficina grande, exactamente lo que había jurado nunca hacer. La audiencia preliminar estaba marcada para un miércoles por la mañana. Marina se despertó aquel día con el estómago revuelto, apenas consiguiendo tomar el café que Patricia había preparado. Su abogada, la doctora Elena Rodríguez, había sido clara sobre las expectativas. Era una audiencia procesal, donde las acusaciones serían formalmente presentadas y los plazos de defensa establecidos. «Va a ser rápido», había dicho Elena. «Usted va a oír las acusaciones, declararse inocente, y volvemos a casa para trabajar en la defensa». Pero cuando Marina entró, en el foro, un escalofrío recorrió su espina dorsal al ver a Ricardo sentado en las sillas reservadas a los representantes de las empresas involucradas. Era la primera vez que lo veía personalmente desde que había bloqueado sus contactos, casi 2 meses antes. Él estaba más delgado, con ojeras profundas, pero aún imponente en su traje oscuro. Cuando sus miradas se encontraron por un breve instante, Marina vio algo que no esperaba, tristeza profunda y algo que parecía una disculpa. Ella se forzó a desviar la mirada, enfocándose en la fiscal que conduciría la audiencia. La doctora Carmen Vasconcelos era una mujer de mediana edad, conocida por su ambición y por nunca haber perdido un caso de alto perfil. Había rumores de que ella estaba siendo considerada para un cargo más alto en el Ministerio Público, y un caso como ese, involucrando corrupción en la construcción civil, sería el trampolín perfecto para su carrera. La audiencia comenzó normalmente, con la lectura formal de las acusaciones. Marina se declaró inocente de todas las imputaciones, conforme a la orientación de su abogada. Pero fue cuando la fiscal comenzó a presentar las evidencias que la situación tomó un rumbo inesperado. «Señoría», dijo la doctora Carmen dirigiéndose al juez, «me gustaría presentar una evidencia adicional que llegó al conocimiento del Ministerio Público apenas ayer». Ella sostuvo un papel con solemnidad teatral. Se trata de un correo electrónico enviado por la acusada, la señora Marina Silva, a un funcionario público municipal, donde ella ofrece claramente un soborno
a cambio de información privilegiada sobre una licitación. La sangre de Marina se heló. Ella nunca había mandado un correo electrónico como ese, ni siquiera conocía al funcionario mencionado. «Esto es mentira», susurró a su abogada. «Yo nunca escribí eso». La doctora Elena pidió una copia del documento para análisis, pero la fiscal continuó. «El correo electrónico está fechado hace 6 meses y fue recuperado del servidor de la empresa de la acusada tras orden judicial. La autenticidad fue verificada por peritos técnicos». Fue cuando Ricardo se levantó abruptamente de su lugar, causando un murmullo en el tribunal. «Excelencia», dijo él, dirigiéndose al juez, «pido permiso para hablar». «Señor Mendoza», respondió el juez, claramente sorprendido. «Usted está aquí en calidad de representante de la empresa de auditoría. No tiene prerrogativa para intervenir en el proceso». «Con todo respeto, Excelencia, tengo información relevante sobre la autenticidad de las evidencias presentadas». La fiscal se levantó inmediatamente. «Protesto, Excelencia. Esto es completamente irregular». Marina miraba incrédula a Ricardo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba arriesgando su posición profesional? «Señor Mendoza», dijo el juez, «espero que tenga una justificación muy buena para esta intervención». Ricardo respiró hondo. Él sabía que lo que estaba a punto de hacer destruiría su carrera, al menos temporalmente, pero no conseguía quedarse callado viendo a Marina ser incriminada con evidencias falsas. «Excelencia, necesito declarar que tengo una relación personal con la acusada, Marina Silva. Una relación que comenzó antes de que yo tuviera conocimiento de esta investigación. Además, con base en la investigación independiente que conduje, tengo evidencias de que los documentos presentados hoy fueron falsificados». El silencio en el tribunal fue ensordecedor. Marina sintió como si el mundo hubiera parado de girar. Él había confesado públicamente la relación de ellos, destruyendo su propia reputación para defenderla. La fiscal estaba visiblemente furiosa. «Excelencia, esto es un absurdo. El señor Mendoza está claramente intentando sabotear esta investigación para proteger a su cómplice». «¿Cómplice de qué?», replicó Ricardo, manteniendo la calma a pesar de la tensión. «¿De ser una arquitecta íntegra que siempre condujo sus negocios dentro de la ley?». Fue entonces cuando las puertas del tribunal se abrieron y Daniel Santos entró, acompañado por un hombre más joven cargando una carpeta voluminosa. «Excelencia», dijo Daniel, presentando sus credenciales. «Soy Daniel Santos, exagente de la Policía Federal y actual consultor en seguridad corporativa. Tengo evidencias de falsificación de documentos y conspiración para incriminar a la acusada». El juez, visiblemente confuso con el rumbo que la audiencia estaba tomando, decidió oír las evidencias de Daniel. Lo que siguió fue una presentación meticulosa de cómo los correos electrónicos habían sido forjados, incluyendo análisis de metadatos que probaban que algunos documentos habían sido creados meses después de las fechas que ostentaban. «Más grave aún», continuó Daniel, «nuestra investigación reveló que esa falsificación fue encargada por un grupo que incluye a la propia fiscal que conduce este caso, la doctora Carmen Vasconcelos, en asociación con Álvaro Tejera, propietario de Tejera Construcciones, principal competidor de la oficina de la señora Marina Silva en licitaciones públicas». El caos se instaló en el tribunal. La fiscal negaba todo vehementemente, gritando sobre difamación y conspiraciones. El juez golpeaba el martillo repetidamente, intentando mantener la orden. Los periodistas presentes disparaban fotografías y hacían anotaciones frenéticamente. Daniel prosiguió imperturbable. «El señor Tejera estaba perdiendo sistemáticamente licitaciones para la oficina de la señora Marina debido a la calidad superior de sus proyectos y presupuestos más competitivos. Al mismo tiempo, la doctora Vasconcelos necesitaba un caso de gran repercusión para impulsar su candidatura a un cargo superior. La solución fue fabricar evidencias contra la principal competidora de Tejera, eliminándola del mercado y dándole a la fiscal el caso de corrupción que ella necesitaba. Las evidencias presentadas por Daniel eran irrefutables: transferencias bancarias entre Tejera
y una empresa fantasma controlada por un hermano de la fiscal, registros de llamadas telefónicas entre los conspiradores en los días anteriores a la filtración de las primeras acusaciones, incluso grabaciones de conversaciones obtenidas legalmente donde discutían los detalles de la trampa. El juez suspendió la audiencia inmediatamente, ordenó la prisión preventiva de la fiscal y de Álvaro Tejera y determinó que el Ministerio Público designara a otro fiscal para revisar todo el caso. Marina fue liberada de todas las acusaciones, pero el daño ya estaba hecho. La noticia de su culpa se había extendido por los periódicos durante semanas, mientras que su inocencia sería solo una nota al pie. Después de la confusión en el tribunal, Marina se vio sola en el pasillo, aún en shock con todo lo que había sucedido. Ricardo había arriesgado todo para defenderla, confesando públicamente la relación que ella había intentado esconder y negar. Sus sentimientos estaban en un torbellino: gratitud, confusión, amor, rabia, todo mezclado en una emoción que ella no conseguía nombrar. Cuando ella finalmente lo vio acercándose, caminando despacio como si no tuviera certeza de que sería bien recibido, Marina sintió lágrimas quemarle los ojos. «Marina», dijo él suavemente, deteniéndose a una distancia respetuosa. ¿Podemos conversar?» Ella asintió, no confiando en su propia voz. Ellos salieron del foro juntos, seguidos discretamente por periodistas, y fueron a un café pequeño y reservado en las proximidades. «¿Por qué hizo eso?», preguntó ella finalmente, cuando se sentaron en una mesa al fondo del establecimiento. «¿Por qué arriesgó su carrera por mí?». «Porque te amo», respondió Ricardo simplemente. «Porque no merecía ser destruida por una mentira, y porque no conseguiría vivir conmigo mismo sabiendo que tenía el poder de ayudarte y no hice nada. Usted debió haberme contado sobre la investigación desde el principio». «Yo no sabía», dijo él, inclinándose hacia adelante. «Marina, yo juro por todo lo que tengo de más sagrado. Cuando nos conocimos yo no sabía cuál era su profesión. No sabía que usted estaba involucrada en la investigación. Fue una coincidencia terrible, pero fue solo eso, una coincidencia». Marina lo estudió por un largo momento. Había tanta sinceridad en sus ojos que era imposible no creer. «Entonces, ¿por qué no me buscó cuando lo descubrió? ¿Por qué dejó que yo pensara lo peor?» «Lo intenté. Usted me bloqueó en todo. Se rehusó a verme, a oírme. Y yo pensé que quizás sería mejor así, que quizás usted merecía a alguien que no trajera complicaciones a su vida». «Esa no era su decisión para tomar», dijo Marina con una mezcla de tristeza e irritación. «Usted debió haber insistido más. Debió haberme forzado a escuchar. Usted tiene razón, y me arrepiento de eso todos los días». Ellos quedaron en silencio por algunos minutos, procesando todo lo que había sucedido. El café estaba casi vacío, solo ellos y una pareja de ancianos en una mesa cerca de la ventana. El aroma de café fresco mezclado con el sonido suave de la calle de afuera creaba una atmósfera casi surreal después de la intensidad de la mañana. «¿Y ahora?», preguntó Marina finalmente. «Ahora usted está libre», respondió Ricardo. «Puede reconstruir su empresa, su reputación, puede seguir adelante». «¿Y usted?». Él sonrió tristemente. «Voy a ser investigado por el Consejo de Ética de la empresa por conflicto de intereses. Probablemente voy a perder el cargo. La prensa va a tener un festín conmigo en las próximas semanas». «¿Usted se arrepiente?». Ricardo la miró a los ojos, sin dudar ni por un segundo. «Jamás. Haría todo de nuevo si fuera necesario». Marina sintió el corazón calentarse por primera vez en 2 meses, pero aún había una muralla de dolor y desconfianza entre ellos. Muchas cosas habían sucedido. Mucho dolor había sido causado, aunque involuntariamente. «Necesito tiempo», dijo ella, levantándose de la mesa, «para procesar todo esto, para entender lo que siento». «Lo entiendo», respondió Ricardo también levantándose. «Y voy a esperar el tiempo que sea necesario».
Cuando ellos se despidieron del lado de afuera del café, bajo la llovizna fina que comenzaba a caer sobre Buenos Aires, Marina sintió que estaba al final de un capítulo de su vida, pero aún no sabía cómo el próximo sería escrito. Lo que ella sabía era que Ricardo había probado que la amaba de una forma que Gabriel nunca había hecho, sacrificando su propia carrera para protegerla. Eso tenía que valer algo, aunque ella aún no supiera exactamente qué. Las 2 semanas que siguieron al escándalo en el tribunal fueron un infierno mediático para ambos. La historia de un CEO millonario que se enamoró de una arquitecta acusada de corrupción y arriesgó todo para defenderla, se convirtió en titular nacional. Los periódicos sensacionalistas inventaban detalles sobre la relación, creando narrativas románticas o sórdidas según la línea editorial. Programas de televisión debatían si Ricardo había actuado por amor o por culpa, si Marina era realmente inocente o solo una manipuladora hábil. Marina se convirtió en prisionera en su propia vida. Periodistas acampaban frente a su edificio, fotógrafos la seguían cuando salía a comprar víveres. Reporteros llamaban a toda hora pidiendo entrevistas exclusivas. La oficina estaba oficialmente limpia de todas las acusaciones, pero ningún cliente quería asociarse con alguien que estaba en el centro de un escándalo, incluso habiendo sido inocentada. Carlos y Patricia sugirieron que ella se tomara unas vacaciones, dejara que el polvo se asentara. «Quizás sea mejor que viajes por un tiempo», dijo Patricia un jueves por la noche, las dos sentadas en el sofá de la sala, viendo otro programa de TV que debatía el caso. «Nosotras nos encargamos aquí. Cuando regreses, todo esto ya habrá sido olvidado. ¿Y dejarlas a ustedes lidiar solas con este desorden?», replicó Marina. «No es justo». «Marina», dijo Carlos, que había llegado con pizza y refresco para la cena, «usted no tiene la culpa de nada de esto. Y nosotros sabemos que, si los papeles estuvieran cambiados, usted haría lo mismo por nosotros». En la televisión, el presentador especulaba sobre dónde estaba Ricardo, ya que él se había apartado de la empresa y no aparecía en público desde el día del tribunal. Marina se encontró pensando en él constantemente, preguntándose cómo estaba lidiando con la presión. A pesar de todo el dolor que aún sentía, no podía dejar de preocuparse por el hombre que había sacrificado su reputación por ella. Ricardo, a su vez, estaba viviendo un aislamiento autoimpuesto en su casa. Se había licenciado de la empresa por tiempo indefinido tras una reunión tensa con el Consejo de Directores, donde fue informado de que su conducta sería investigada internamente. Su secretaria Marcia mantenía contacto mínimo, enviando solo correos electrónicos sobre cuestiones urgentes que requerían su firma como socio mayoritario. Él pasaba los días leyendo, caminando por el jardín de su casa, intentando decidir qué rumbo dar a su vida. La fortuna familiar estaba intacta, independientemente de lo que sucediera con la empresa, pero Ricardo descubrió que el dinero no significaba nada cuando no tenía propósito. Y su propósito, se dio cuenta él, se había convertido en Marina Silva. Fue un viernes lluvioso que Marina recibió una llamada inesperada. Ella estaba en la oficina intentando terminar un proyecto que había quedado pendiente, cuando su secretaria anunció que un señor Daniel Santos quería hablar con ella. «Señora Marina», dijo Daniel cuando ella atendió. «Pido disculpas por molestarla, pero necesito hablar sobre Ricardo». «¿Él está bien?», preguntó Marina inmediatamente, la preocupación evidente en la voz. «Físicamente, sí. Emocionalmente. Bueno, creo que la señora puede imaginar. Él se está culpando por todo lo que pasó, por haberla expuesto a este circo mediático». Marina suspiró. «Él no tiene la culpa de lo que la prensa hizo con esta historia». «Lo sé. La señora lo sabe. Él no consigue aceptar eso». Daniel hizo una pausa. «Señora Marina, ¿puedo ser directo?» «Claro. Aquel hombre está destruido. No físicamente, sino por dentro. Él genuinamente cree que arruinó la vida de la señora al confesar la relación públicamente, y está considerando hacer algo drástico». El corazón de Marina se disparó. «¿Drástico cómo?» «Nada contra su propia vida». Daniel se apresuró a tranquilizar.
Pero él está pensando en dejar el país, empezar de nuevo en otro lugar donde nadie los conozca. Cree que así la señora podría reconstruir su vida sin estar asociada al escándalo. Esto es ridículo, dijo Marina, sorprendida con la fuerza de su propia reacción. Él no puede simplemente huir. No si va a huir solo, respondió Daniel significativamente. Señora Marina, sé que no es de mi incumbencia, pero vi cómo él la mira a la señora, y vi cómo la señora lo miró a él en el tribunal. Dos personas que se aman no deberían ser separadas por orgullo o miedo. Después de colgar el teléfono, Marina quedó inquieta el resto del día. La idea de Ricardo desapareciendo de su vida definitivamente la incomodaba más de lo que le gustaría admitir. Aquella noche, ella tomó una decisión impulsiva. Tomó el coche y condujo hasta la casa de él. La mansión estaba parcialmente a oscuras. Solo algunas ventanas iluminadas en el segundo piso. Marina tocó el timbre varias veces antes de que Ricardo apareciera en la puerta, claramente sorprendido de verla. «Marina, ¿qué está haciendo aquí?» Ella lo estudió por algunos segundos. Él estaba usando una camiseta simple y jeans, los cabellos despeinados, una barba sin afeitar que lo hacía parecer más joven y vulnerable. Había perdido más peso, y las ojeras eran aún más profundas que en el tribunal. «Daniel me llamó», dijo ella directamente. «Dijo que usted está pensando en irse». Ricardo suspiró pasándose la mano por los cabellos. Él no debería haber hecho eso. Debería sí, si es eso lo que está planeando hacer. Marina cruzó los brazos, una pose defensiva que escondía su vulnerabilidad. «¿Puede entrar o me va a dejar bajo la lluvia?» Él se apartó para dejarla pasar, cerrando la puerta detrás de ella. La casa estaba silenciosa y fría, muy diferente de la atmósfera acogedora que Marina recordaba de sus visitas anteriores. «¿Quiere un café? ¿Té?», ofreció Ricardo, claramente nervioso. «Quiero que deje de huir», respondió Marina, siguiéndolo hasta la sala. «De mí, de Buenos Aires, de los problemas. Huir no resuelve nada». «¿Y qué sugiere que haga?», replicó él, con un tono más áspero de lo que pretendía. «¿Quedarme aquí viéndola a usted ser perseguida por la prensa por mi culpa? ¿Viendo su empresa hundirse porque los clientes no quieren ser asociados conmigo?» «Primero, la empresa ya estaba hundiéndose antes de que usted apareciera», dijo Marina sentándose en el sofá. «Segundo, yo soy adulta lo suficiente para tomar mis propias decisiones sobre con quién relacionarme. Y tercero, usted no me consultó antes de decidir que sería mejor para mí si usted desaparecía». «Marina». «No», ella lo interrumpió. «Ricardo, yo pasé los últimos 2 meses odiándolo por haber tomado decisiones sobre nuestra relación sin consultarme, por haber escondido informaciones que me afectaban, y ahora usted está haciendo lo mismo de nuevo». Él se sentó en el sillón frente a ella, apoyando el rostro en las manos. «Yo solo quiero protegerla. Y yo solo quiero que deje de creer que sabe lo que es mejor para mí sin preguntarme». Marina se inclinó hacia adelante, forzándolo a mirarla. «Ricardo, ¿usted realmente quiere irse? ¿Dejar su vida aquí, su empresa, su familia? ¿O está haciendo esto porque cree que es lo que yo quiero?» Él la miró por un largo momento antes de responder. «No sé más lo que quiero. Solo sé que te amo y que parece que no consigo hacer nada más que complicar tu vida. Entonces deje de intentar protegerme y empiece a conversar conmigo», dijo Marina, su voz suavizándose. «Porque yo también te amo, idiota. Y si vamos a tener alguna oportunidad juntos, tiene que ser basada en honestidad total, sin mentiras, sin secretos, sin decisiones unilaterales». La confesión de amor de Marina alcanzó a Ricardo como un rayo. En los últimos meses él se había convencido de que ella lo odiaba, que nunca lo perdonaría. Oír que ella lo amaba, incluso después de todo lo que había sucedido, hizo que se sintiera como si pudiera respirar por primera vez en semanas. «¿Usted me ama?», preguntó él con la voz ronca de emoción. «Infelizmente sí», respondió Marina con una media sonrisa. «Aunque usted sea terco, demasiado protector y tome decisiones idiotas». Él se levantó del sillón y fue hasta ella,
arrodillándose en el suelo al lado del sofá. Marina, yo prometo que nunca más voy a esconderle nada. Nunca más voy a tomar decisiones que nos afecten sin conversar primero. Y yo prometo que voy a intentar confiar en usted, incluso cuando las cosas se pongan complicadas, respondió ella tocando su rostro. Pero, Ricardo, si hacemos esto, tiene que ser en serio. Nada de fugas, nada de rendirse a la primera dificultad. En serio, concordó él, cubriendo la mano de ella con la suya. Ellos se besaron entonces, por primera vez desde la noche en el hotel, un beso que cargaba meses de anhelo, dolor, perdón y esperanza. Cuando se separaron, Marina vio lágrimas en los ojos de él. «Te extrañé tanto», susurró Ricardo. «Yo también», admitió ella. «Todos los días». Aquella noche, ellos conversaron hasta el amanecer, reconstruyendo la intimidad que había sido perdida, compartiendo los miedos y esperanzas de los últimos meses. Ricardo contó sobre las noches en vela pensando en ella, sobre cómo había considerado abandonar todo para empezar de nuevo en otro país. Marina habló sobre la rabia que sentía, pero también sobre cómo había percibido que la vida sin él era vacía y sin color. «Necesito contarte una cosa», dijo Ricardo cuando el sol comenzó a salir. «Estoy pensando seriamente en dejar la empresa definitivamente. No por huida, sino porque descubrí que no quiero más ese tipo de vida. Quiero hacer algo que tenga significado. ¿Cómo qué? No sé aún. Quizás enseñar, dar charlas sobre ética empresarial, quizás montar una consultoría enfocada en responsabilidad social, o quizás apoyar tu empresa», dijo él sonriendo. «Si aceptas un socio inversor. Usted no va a invertir en mi empresa como forma de mantenerme. No sería sustento, sería inversión inteligente. Usted es la arquitecta más talentosa que conozco, aunque el mercado aún no lo haya percibido completamente. Fue Marina quien tuvo la idea que cambiaría sus vidas, y si nos desaparecemos de verdad, no huyendo, sino tomando unas vacaciones juntos, lejos de la prensa, lejos de las presiones, solo para reconectarnos sin toda esta locura alrededor. ¿Usted haría eso?», preguntó Ricardo sorprendido. «Creo que los dos lo necesitamos. Usted para decidir qué rumbo dar a su carrera, yo para dejar que el polvo se asiente y planear la reconstrucción de la empresa». «¿A dónde le gustaría ir?». Marina pensó por un momento. «Algún lugar con playa, lejos de Buenos Aires, donde nadie nos conozca, donde podamos andar de la mano sin aparecer en el periódico». 3 días después, ellos estaban conduciendo en dirección a la costa argentina, a una casa que Ricardo había alquilado a través de un intermediario, garantizando total privacidad. Era una propiedad simple pero confortable, construida sobre pilotes a la orilla de una playa casi desierta, rodeada por selva atlántica preservada. La primera semana fue de adaptación. Ambos estaban tan acostumbrados a la vida agitada de la ciudad grande que la tranquilidad inicial casi los dejó ansiosos. Pero gradualmente, ellos comenzaron a relajarse. Se despertaban sin despertador, tomaban café en la terraza viendo el mar, pasaban horas caminando en la arena, cocinaban juntos comidas simples. Ricardo descubrió el placer de leer por placer, no por trabajo. Marina volvió a dibujar por afición, algo que no hacía desde la facultad. Ellos hacían el amor sin prisa, conversaban sobre sueños que habían enterrado bajo responsabilidades adultas, reían de tonterías como no hacían hacía años. «¿Sabe lo que estoy pensando?», dijo Marina una noche, cuando estaban tumbados en la hamaca de la terraza mirando las estrellas. «¿Que nunca me viste tan quemado de sol?», bromeó Ricardo, besando el cuello de ella. «Estoy pensando que quizás deberíamos considerar un cambio más permanente». «¿Cómo así?». «No digo vivir en la playa», explicó ella, «pero quizás una vida más simple, menos presión, menos ostentación, más tiempo para lo que realmente importa». «¿Qué es lo que realmente importa para usted?», preguntó él. «Usted. Proyectos que hagan diferencia en la vida de las personas. Tiempo para respirar». Marina se giró para mirarlo. «¿Y para usted?». «Lo mismo. Usted, trabajo con propósito».
una vida que yo pueda vivir sin avergonzarme de lo que veo en el espejo. Ellos quedaron en la playa por casi 2 meses, volviendo a Buenos Aires solo cuando Carlos llamó avisando que algunos clientes antiguos estaban interesados en retomar proyectos que habían sido suspendidos durante el escándalo. La prensa había encontrado otras polémicas para perseguir, y el interés en el caso de ellos estaba disminuyendo. «Ya es hora», dijo Marina, guardando la ropa en la maleta con una punzada de tristeza. «Por mucho que me encantaría quedarme aquí para siempre». «¿Quién dijo que no podemos volver siempre que queramos?», respondió Ricardo envolviéndola por detrás. «De hecho, estoy pensando en comprar una casa aquí, nuestra casa». «Nuestra casa», repitió Marina, gustándole el sonido de las palabras. «Me gusta la idea». En el viaje de regreso a Buenos Aires, ellos eran personas diferentes de las que habían partido 2 meses antes. Más tranquilos, más conectados el uno con el otro, más seguros sobre lo que querían construir juntos. El escándalo aún estaba allí. Las cicatrices aún dolían ocasionalmente, pero ellos habían probado para sí mismos que su amor era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a las tormentas. «¿Lista para enfrentar el mundo real nuevamente?», preguntó Ricardo cuando avistaron los primeros edificios de la capital argentina. «¿Con usted a mi lado?» «Lista para cualquier cosa», respondió Marina, apretándole la mano. Ellos no sabían que la mayor prueba de su nueva fuerza como pareja aún estaba por venir. El regreso a Buenos Aires fue gradual y cuidadosamente planeado. Marina y Ricardo habían aprendido, durante su tiempo en la playa, que la precipitación y las decisiones impulsivas eran enemigas de las relaciones sólidas. Ellos alquilaron un apartamento temporal en un barrio discreto, lejos de los lugares donde eran conocidos, y comenzaron a reconstruir sus vidas profesionales paso a paso. Marina volvió a la oficina para encontrar a Carlos y Patricia trabajando en un proyecto modesto de reforma de una escuela pública. Era un contrato pequeño, pero simbólicamente importante. Mostraba que aún había personas dispuestas a confiar en su trabajo. «¿Cómo fue el retiro espiritual?», bromeó Carlos cuando ella apareció en la puerta de Mindon's, la sala de reuniones. «Esclarecedor», respondió Marina sonriendo. «Y Ricardo ya no es tabú por aquí. Él es parte de mi vida y ustedes van a tener que acostumbrarse». «Siempre que él no interfiera en el trabajo», dijo Patricia, pero su tono era cariñoso. «Usted está diferente, Mari, más ligera». Era verdad. Los 2 meses en la playa habían curado heridas que Marina ni siquiera sabía que tenía. Ella había aprendido a confiar nuevamente, no solo en Ricardo, sino en sí misma y en su capacidad de tomar buenas decisiones sobre su vida personal. Ricardo, a su vez, formalizó su alejamiento definitivo de Mendoza en Asociados, vendiendo sus acciones a un fondo de inversión bajo términos muy favorables. Con el dinero, él montó una fundación enfocada en educación y desarrollo urbano sostenible, algo que siempre había sido un sueño secreto. «¿Va a funcionar?», preguntó Marina una noche, cuando ellos estaban revisando los documentos legales de la fundación en la mesa de la cena de su apartamento temporal. «No lo sé», admitió Ricardo, «pero por primera vez en la vida estoy haciendo algo porque creo, no porque se espera de mí». La primera gran prueba de su nueva estabilidad como pareja llegó 3 semanas después del regreso, cuando fueron convocados para testificar en el juicio de Carmen Vasconcelos y Álvaro Tejera. El caso se había convertido en un símbolo de corrupción en el Poder Judicial y en la construcción civil, y los medios nuevamente se interesaron por los protagonistas del escándalo inicial. Esta vez, sin embargo, Marina y Ricardo enfrentaron las cámaras de la mano, presentándose públicamente como una pareja por primera vez. No huyeron de los reporteros, pero tampoco alimentaron el sensacionalismo. Respondieron a las preguntas con dignidad y dirigieron el foco hacia la importancia de combatir la corrupción sistémica. «Señor Mendoza», preguntó una reportera, «¿usted se arrepiente de haber sacrificado su carrera por amor?» «No sacrifiqué mi carrera por amor», respondió él tranquilamente. «Sacrifiqué una carrera que no me completaba para construir una vida que tiene sentido.
El amor apenas me dio coraje para hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. ¿Y usted, señora Marina, planea demandar al señor Tejera por los daños a su empresa? Mi abogado está estudiando las opciones legales, respondió Marina. Pero mi foco ahora es reconstruir, no destruir. Creo más en la justicia que viene del trabajo bien hecho que en la justicia de los tribunales. El juicio duró 2 semanas intensas. Carmen Vasconcelos intentó hasta el último momento alegar que había sido manipulada por Álvaro Tejera, pero las evidencias presentadas por Daniel Santos eran irrefutables. Ambos fueron condenados. Ella a 8 años de prisión y pérdida de los derechos políticos, él a 12 años y multa millonaria. Finalmente terminó, dijo Marina cuando salieron del tribunal después de la lectura de la sentencia. Ahora podemos seguir adelante de verdad. No completamente, respondió Ricardo, y Marina lo miró preocupada. Aún falta una cosa importante. ¿Qué? Él sonrió misteriosamente. Usted lo descubrirá. En realidad, Ricardo había pasado las últimas semanas planeando algo especial. Con la ayuda de Daniel Santos, que se había convertido en un amigo cercano de la pareja, él había organizado una sorpresa que esperaba fuera el inicio oficial de su nueva vida juntos. El sábado siguiente, Ricardo le dijo a Marina que tenían un compromiso especial y le pidió que usara el vestido azul marino que había usado en su primera cita real en la pizzería de Palermo Soho. Intrigada, Marina concordó. La sorpresa comenzó cuando el coche que él había llamado no los llevó a un restaurante o evento, sino de vuelta al Albert Palace, el hotel donde todo había comenzado un año antes. Marina reconoció el camino y miró a Ricardo con una mezcla de curiosidad y emoción. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó ella cuando entraron en el elegante lobby. «Visitando el lugar donde nos conocimos», respondió él guiándola hacia los ascensores, y corrigiendo un error. «¿Qué error? Usted lo verá». Ellos subieron hasta la terraza donde había sido realizado el baile de gala. Pero en lugar de la multitud de ejecutivos y socialites, la terraza estaba vacía, excepto por una mesa elegante para 2, iluminada por velas y decorada con rosas blancas. Un violinista discreto tocaba suavemente al fondo. «Ricardo», Marina comenzó, pero él la interrumpió gentilmente. «Déjeme hablar primero», dijo él, llevándola hasta la mesa. «Hace un año, en este mismo lugar, yo estaba convencido de que estaba condenado a una vida sin propósito, rodeado de personas que solo se importaban con mi cuenta bancaria. Y entonces usted apareció». Él le acercó la silla para que ella se sentara. Después se arrodilló al lado de la mesa, retirando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Marina Silva, usted le dio un vuelco a mi vida de 1900, la mejor forma posible. Me enseñó que el amor verdadero es sobre elegir a la misma persona todos los días, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, especialmente cuando se ponen difíciles». Las lágrimas ya escurrían por el rostro de Marina cuando él abrió la caja, revelando un anillo de diamante simple pero deslumbrante. «¿Quiere casarse conmigo? No porque es lo que se espera, no por conveniencia, sino porque no consigo imaginar construir el resto de mi vida con nadie más que usted». «Sí», susurró Marina antes de repetir más alto. «Sí, sí, 1000 veces sí». Cuando Ricardo colocó el anillo en su dedo, Marina sintió como si todas las piezas de su vida finalmente hubieran encajado en el lugar correcto. Ellos bailaron solos en la terraza, bajo las estrellas, con la ciudad de Buenos Aires iluminada a sus pies. «Entonces», dijo Ricardo mientras la giraba suavemente, «¿cuál va a ser nuestra próxima aventura? ¿Qué tal si empezamos planeando una boda?», sugirió Marina. «Algo pequeño, íntimo, solo para las personas que realmente importan». «Perfecto. ¿Y después?» «Después construimos nuestra vida juntos, día a día, elección a elección, aventura a aventura». La boda se celebró 3 meses después, en una ceremonia discreta en la casa de la playa que Ricardo había comprado en la costa argentina. Apenas 20 personas estuvieron presentes: Carlos y Patricia, Daniel Santos con su esposa,
algunos amigos íntimos y los padres de Ricardo, que inicialmente habían quedado chocados con toda la situación, pero acabaron enamorándose de Marina tan pronto como la conocieron bien. Marina usó un vestido simple de encaje blanco, sin velo o adornos exagerados. Ricardo usó un traje de lino beige, sin corbata. La ceremonia fue conducida por un juez de paz local, con votos escritos por los propios novios. «Ricardo», dijo Marina, sosteniendo las manos de él mientras las olas rompían suavemente en la playa detrás de ellos, «prometo amarte con honestidad, apoyarte con lealtad y construir contigo una vida basada en verdad y respeto mutuo. Prometo nunca huir cuando las cosas se pongan difíciles y siempre recordar que somos más fuertes juntos». «Marina», respondió Ricardo, con la voz embargada de emoción, «prometo protegerte sin asfixiarte, apoyarte sin controlarte y amarte sin intentar cambiarte. Prometo que nuestra asociación siempre será basada en igualdad y que siempre, siempre conversaremos antes de tomar decisiones importantes». Cuando se besaron como marido y mujer, los invitados aplaudieron, pero el sonido fue amortiguado por el ruido de las olas y de sus propios corazones latiendo acelerados. La fiesta fue simple: un asado en la terraza de la casa, cerveza fría, música en vivo tocada por un trío local. Todos bailaron en la arena, rieron hasta tarde, contaron historias vergonzosas sobre los novios. Era exactamente el tipo de celebración que Marina y Ricardo querían: auténtica, cálida, llena de amor verdadero. «Lo conseguimos», dijo Marina a Ricardo cuando finalmente quedaron solos, mucho después de la medianoche, sentados en la terraza de su nueva casa, aún vestidos con la ropa de la boda. «¿Conseguimos qué?» «Encontrar nuestro final feliz, a pesar de toda la locura, de todos los obstáculos, de todas las personas que intentaron separarnos». «Este no es nuestro final feliz», corrigió Ricardo, tirándola hacia más cerca. «Es nuestro felices para siempre. El final feliz es solo el comienzo». El primer año de matrimonio fue una montaña rusa de alegrías y desafíos. La oficina de Marina finalmente despegó nuevamente, con clientes importantes volviendo a confiar en su trabajo. La fundación de Ricardo comenzó sus primeros proyectos, incluyendo una asociación con la oficina de ella para desarrollar viviendas populares sostenibles. Ellos mudaron a una casa nueva en Buenos Aires, manteniendo la casa de la playa como refugio para fines de semana y vacaciones. Aprendieron a navegar por los pequeños conflictos del día a día de una pareja que trabaja junta y vive junta, descubriendo que incluso las peleas eran más fáciles cuando había amor verdadero como base. «Usted dejó la tapa de la pasta de dientes abierta de nuevo», se quejó Marina una mañana durante una de aquellas discusiones tontas que todas las parejas tienen. «Y usted dejó sus plantas ocupar la mitad de la sala», replicó Ricardo, pero estaba sonriendo. «Tauche», rió Marina. «¿Quiere desayunar en paz o vamos a seguir inventando defectos el uno al otro?» «Desayunar en paz», decidió Ricardo, besando su cuello. «Usted está hermosa cuando está irritada, pero la prefiero cuando está feliz». Fue una mañana como esa, algunos meses después, que Marina tuvo la certeza de que algo había cambiado en su cuerpo. Las náuseas matinales que había atribuido al estrés del trabajo, el cansancio inexplicable, la sensibilidad emocional aumentada, todas las señales apuntaban a una posibilidad que la dejaba al mismo tiempo ansiosa y eufórica. Ella compró 3 pruebas de farmacia diferentes y todas confirmaron lo mismo. Estaba embarazada. Marina decidió contarle a Ricardo de una forma especial. Aquella noche, cuando él llegó del trabajo, ella había preparado una cena romántica en casa, con velas y su comida preferida. Como postre, sirvió un pastel de chocolate que había horneado por la tarde. «¿Qué ocasión especial es esta?», preguntó Ricardo, notando el esmero extra en la presentación de la mesa. «Ninguna ocasión especial», dijo Marina, intentando controlar los nervios. «Solo quería hacer algo bonito para usted». Fue solo cuando Ricardo cortó el pastel que vio la sorpresa escondida dentro. Un pequeño par de zapatitos de bebé que Marina había comprado de camino a casa. Él miró los zapatitos por algunos segundos,
después a Marina, después de vuelta a los zapatitos, intentando procesar la información. «Marina», comenzó él, con la voz ronca de emoción. «Estoy embarazada», confirmó ella con una sonrisa radiante. «De casi 2 meses». Ricardo dejó caer el tenedor, se levantó de la silla y la envolvió en un abrazo tan apretado que ella casi no conseguía respirar. «¿En serio? ¿Está segura? ¿Hicimos un bebé?», él preguntaba, cubriendo el rostro de ella de besos. «3 pruebas diferentes lo confirmaron», rió Marina. «Es real. Ricardo, vamos a ser padres». Él se arrodilló frente a la silla de ella y colocó las manos cariñosamente en su vientre a un plano. «Hola, bebé», susurró él. «Es tu papá hablando. Tu mamá y yo estamos muy ansiosos por conocerte». Marina sintió lágrimas de felicidad escurriendo por su rostro. 1 año y medio antes, ella estaba sola, con la carrera en ruinas, creyendo que nunca encontraría amor verdadero. Ahora estaba casada con el hombre de sus sueños, con una empresa próspera, y esperando un hijo fruto de un amor que había sobrevivido a todos los obstáculos. «¿Sabe cuál va a ser la mejor parte?», dijo ella acariciando los cabellos de Ricardo. «¿Cuál? Nuestro hijo va a crecer viendo cómo es una relación basada en amor verdadero, respeto y asociación. Él va a saber que es posible encontrar su alma gemela y construir algo hermoso juntos». «Ella», corrigió Ricardo sonriendo. «Estoy seguro de que es una niña. Va a ser igualita a su madre, hermosa, inteligente y terca. O él va a ser igualito a su padre, protector, cariñoso y dramático», replicó Marina. Ellos rieron juntos, imaginando el futuro que los esperaba. Más tarde aquella noche, tumbados en la cama, Ricardo con la mano en el vientre de Marina. Ellos conversaron sobre nombres, sobre cómo sería educar a un niño, sobre cómo sus vidas estaban a punto de cambiar una vez más. «¿Usted tiene miedo?», preguntó Marina. «Un poco», admitió Ricardo. «¿Y usted?». «También. Pero es un miedo bueno, ¿sabe? El tipo de miedo que se siente cuando está a punto de vivir algo increíble». «Como me sentí la primera vez que la vi», dijo Ricardo besando su frente. «Como me sentí cuando me di cuenta de que estaba enamorada de usted», concordó Marina. 9 meses después, en 1900, una mañana clara de diciembre, nació Sofía Mendonza Silva, una bebé sana de 3 kilos y 200 gramos, con los ojos oscuros de la madre y la barbilla terca del padre. Ricardo lloró más que Marina durante el parto, y no salió de su lado ni por un minuto durante los 3 días de internación. «Ella es perfecta», susurró Marina, mientras amamantaba a Sofía por primera vez, con Ricardo sentado al lado de la cama del hospital, observando a las 2 mujeres de su vida. «Igual a la madre», dijo él, besando la frente de ambas. 2 años después, volvieron, una vez más a la terraza del Alvear Palace, esta vez con Sofía en brazos, para celebrar el aniversario de noviazgo. El hotel se había convertido en un lugar especial para ellos, símbolo de cómo el destino a veces nos sorprende con regalos que no sabíamos que necesitábamos. «¿Sabe lo que estoy pensando?», dijo Marina, observando a Sofía jugar con las luces de la ciudad reflejadas en el cristal. «¿Que somos demasiado bendecidos para ser real?», sugirió Ricardo. «Que encontramos nuestro felices para siempre», corrigió ella, «y que vale la pena luchar por amor cuando es amor de verdad». Sofía balbuceó algo incomprensible y extendió las manitas hacia el padre, que la tomó en brazos con el cuidado de quien sostiene la cosa más preciosa del mundo. «Para siempre», concordó Ricardo, mirando a sus 2 niñas iluminadas por la luna llena que brillaba sobre Buenos Aires. «No importa lo que venga por delante, vamos a enfrentarlo juntos». Y así, en la misma terraza donde todo había comenzado con una crítica compartida sobre decoración exagerada, Marina y Ricardo celebraron no solo el amor que los había unido, sino la familia que habían creado y la vida que continuaban construyendo, día tras día, elección tras elección, siempre juntos. El amor de ellos había sobrevivido a escándalos, traiciones, malentendidos y presiones externas porque estaba basado en algo más sólido que la pasión,
Estaba basado en respeto, confianza, asociación y la decisión diaria de elegir el mismo futuro. Era el tipo de amor que no existe solo en los libros, sino que dos personas determinadas pueden construir cuando están dispuestas a luchar por él. Y ellos lucharon y ganaron.